Ahora en Sin Distancias, en un nuevo capítulo de la serie Horizontes Cercanos, coordinada por el profesor de Economía Aplicada de la UNED, Orencio Vázquez, abordamos un tema que necesariamente va a ser protagonista de los próximos años y cuya adecuada gestión puede ayudar en la mitigación del grave impacto del cambio climático. Es la transición hacia un nuevo modelo energético más sostenible y que hoy parece posible. Estos temas han centrado un nuevo coloquio de la serie Horizontes Cercanos que se ha grabado en nuestros estudios de vídeo y que pueden ver también en canal.uned.es en la serie Horizontes Cercanos. Bienvenidos a un programa más de la serie Horizontes Cercanos. En el programa de hoy vamos a profundizar sobre la necesidad de un cambio en el modelo energético como herramienta de lucha contra el cambio climático. Vamos a ver qué objetivos nos hemos marcado como país y como Unión Europea, cómo nos encontramos, desde dónde partimos, si son alcanzables esos objetivos y cuáles son los instrumentos y herramientas con las que contamos para conseguir que esa transición de modelo pues culmine con éxito. Para ello, en el coloquio de hoy contamos con Gonzalo Sáenz de Miera, que es el director de Cambio Climático en Iberdrola, con Luis Jiménez, que es presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, y con José Luis García, a mi izquierda, que es el responsable del programa de Cambio Climático en Greenpeace. Vamos a comenzar preguntando a Luis qué es exactamente, qué engloba la transición, el concepto de transición energética y por qué es necesaria esa transición. Pues realmente porque estamos ante una situación de un cambio de época, estamos ante un cambio global, donde el cambio climático es uno de los aspectos más visibles, pero no el único, y dentro de esta nueva era definida también como el antropoceno, ¿no? Donde realmente es el ser humano quien define los designios de la biosfera. Y ahí necesitamos importantes transformaciones estructurales del sistema productivo y también del sistema de consumo. Y eso pasa por hacer una economía más ecoeficiente, pero una economía con baja intensidad de materia, con baja intensidad de energía, y con baja intensidad en la generación de carbono. Y esta es una de las grandes claves de ese proceso de la gran transición socioecológica hacia otra forma de progreso sostenible. En todo este contexto, la transición energética es prioritaria. ¿Por qué? Porque realmente hay que cambiar el modelo energético de este modelo de desarrollo. Y esto además es una situación, como dicen los anglosajones, de win-win, o sea, es un fenómeno de ganar-ganar. La transición energética es necesaria aunque no hubiera cambio climático. ¿Por qué? Porque es beneficiosa. Y dejo la pregunta aquí en la mesa. Con una dependencia energética que tiene España del 75%, que si sumamos el tema del uranio sería el 85%, ya no es un tema ambiental ni es un tema económico, es un tema de política, de geopolítica estratégica, ¿no? Entonces, quiero decir que sería necesaria la transición energética, cambiar de un modelo fósil a un modelo renovable, sí o sí, en cualquier caso, aunque no hubiera cambio climático. Gonzalo, ¿tienes algo que añadir? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. El modelo energético que tenemos actualmente está basado en fósiles. El 80% de la energía que consumimos viene del petróleo, del carbón y del gas, y tenemos que transformarlo a un sistema más eficiente, consumir menos energía y que la que consumamos sea limpia, fundamentalmente renovable. Nosotros en Iberdrola lo que hemos hecho son escenarios a largo plazo y vemos que esta transición energética, un modelo sin CO2, en el año 2030-2050, es viable técnica y económicamente. Y es viable porque en los últimos, yo diría que 5 años, se ha producido una revolución tecnológica en las energías limpias. En la fotovoltaica, en la eólica, que hoy en día son competitivas, en las baterías. Y entonces, escenarios que hace solamente 5 años eran muy complejos y muy costosos, hoy en día son una realidad. Y estoy de acuerdo con Luis en el tema de los cobeneficios. O sea, ir a un modelo energético más limpio no solo te permite hacer frente al cambio climático y a evitar los importantes costes del cambio climático, sino que, además de la dependencia energética, te permite tener un aire más limpio y mejorar la salud de los ciudadanos, te permite tener una energía más asequible y más segura a futuro, porque las renovables van a ser muy económicas y no las tenemos que importar. Y por último, yo quería destacar que también ofrece importantes oportunidades industriales y de empleo, porque todo esto va a generar una industria, está ya generando una industria en todo el mundo, creciendo a dobles dígitos, y España está inicialmente bien posicionada para aprovecharlo, porque tenemos empresas de renovables, empresas de eficiencia energética, empresas de desalación, y tenemos el reto de aprovecharlo. José Luis, si realmente el trabajar en esa transición o producir energía de una manera más limpia hace que el país sea más competitivo, mejora la salud de los ciudadanos,
y realmente son competitivas a efectos de precio de mercado, ¿por qué no se ha producido esa transición? ¿Cuáles son las resistencias que desde Greenpeace identificáis para que bueno, pues en los últimos años no hayamos avanzado lo suficiente en esta materia? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que esa velocidad de cambio evidentemente es insuficiente, la que se está teniendo. La transición energética está en marcha, lo que pasa es que debe ir mucho más rápido, pero no en todos los sitios va igual de lenta o de rápida. En España hemos vivido un periodo en el cual se ha frenado deliberadamente esa transición, es decir, ha habido una acción de detenerla. ¿Y por qué? Pues porque había, y todavía persisten, unos planteamientos políticos y económicos condicionados por intereses creados. Es decir, el futuro al que vamos es un futuro, como decía Luis, en el que todos ganamos. Pero ese todos es un todo genérico, porque es verdad que siempre hay quien o ganará menos o puede que pierda, ¿no? Y particularmente son aquellos que más se han beneficiado del modelo actual. El modelo actual ha generado una enorme desigualdad entre grandes corporaciones, grandes élites que concentran mucho poder y la mayor parte de la ciudadanía que es simple observador, pagano o sufridor de las consecuencias. El nuevo modelo energético cambia completamente la relación de papeles. De hecho, es condición necesaria para que esa transición se haga. Es el nuevo papel que ha de ejercer la ciudadanía. Ya no vamos a ser solo consumidores pasivos que pagamos un precio por un servicio y ya está. No, ahora podemos ser, porque la tecnología lo permite y el marco político lo tiene que facilitar, podemos ser protagonistas del cambio. Es decir, no solamente vamos a ser consumidores de energía, vamos a ser también productores de energía, vamos a ser autoconsumidores de energía, almacenadores de energía, compartidores de energía. Es decir, son muchísimas posibilidades que están ahí y que, si no se le ponen puertas al campo, van a suceder. ¿Qué hay que hacer? Empujar para que ese cambio sea más deprisa. No es que no vayan a existir el resto de agentes, grandes empresas, grandes productores, todo eso va a seguir existiendo. Lo que pasa es que la relación de fuerza va a estar más repartida y lo que no puede seguir existiendo son aquellas formas de producir y de utilizar la energía más derrochadoras y más perjudiciales para el medio ambiente, como es el caso de los combustibles fósiles, como se ha mencionado, o de la energía nuclear. Parece que ahora se nos abre un nuevo escenario, ¿no? Con una creación de un ministerio específico que se denomina Transición Energética y Cambio Climático. ¿Qué objetivos nos hemos marcado en reducción de emisiones, en el mix de renovables? ¿Qué objetivos y para qué fechas, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver también, que es un aspecto fundamental en esa transición, en lo que es la eficiencia energética. Luis. Lo dices muy bien, lo de la eficiencia energética. Yo quiero insistir en eso. El Ministerio de Transición Ecológica tiene esas competencias de energía, cambio climático y medio ambiente. Y yo creo que tiene que marcarse unas prioridades que no están explícitamente muy bien marcadas o suficientemente bien remarcadas en la Unión Europea. El marco de referencia es lo que nos dice la Unión Europea, ¿no? Ahora se acaba de aprobar que las renovables puedan ser de un 32% para el año 2030, ¿no? Tenemos que llegar a la descarbonización en el año 2050. Los países desarrollados, como la Unión Europea, se han comprometido a tener una descarbonización para el año 2050 de una reducción, que significaría una reducción entre el 80 y el 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Quiero recordar que el famoso protocolo de Kioto, que empezó en el 97 y terminó hace un par de años, unos cuantos años, marcaba el objetivo a nivel mundial de una reducción del 5% y la Unión Europea era del 8%. Que estamos hablando del 80 hasta el 95%, el esfuerzo es muy notable. Pero ¿por dónde empezar? Y ahí está la clave. A todos nos gusta mucho hablar de renovables, ya las empresas Gonzalo, mucho más, porque hay que poner más renovables, eólica, fotovoltaica, todo lo que se quiera. No, ahí no está la prioridad, porque la prioridad está en la eficiencia energética. Yo le llamo la energía cenicienta, porque tiene un gran potencial y está totalmente desconsiderada. Lo primero es mucho más ahorro, mucho más eficiencia energética. Y después, si hace falta, vengan las plantas de renovables, pero que no hay que seguir creciendo materialmente, consumiendo más energía, más materiales, porque realmente, aunque eso aumente el PIB, también va en contra, generando más impacto ambiental, con lo cual quiero decir que antes de generar más materias, más residuos, generar más impacto y demás, es mucho mejor aprovechar lo que ya tenemos, ser mucho más ecoeficientes entre los procesos, producir mejor lo suficiente con menos impacto ambiental, con menos consumo de recursos y con menos contaminación. Y en ese sentido, primero la eficiencia,
Y esa es la cenicienta, y por ahí tenemos que empezar. ¿Eso iría en contra de la industria? Totalmente de acuerdo. O sea, lo primero es la eficiencia energética, ¿no? Por ejemplo, no va en contra porque en el transporte, por ejemplo, el coche eléctrico es mucho más eficiente que el motor de combustión. Entonces, no solo estás hablando de consumir menos energía, sino de utilizar tecnologías para consumir menos. Yo lo que creo es que estamos en un momento en el que tenemos las tecnologías, las empresas estamos dispuestas a invertir en energía limpia, en eficiencia energética, en rehabilitación y todo esto. Lo que se necesitan son políticas y regulación. Y yo creo que necesitamos, o son importantes, dos cosas. Primero, los objetivos, tener claros los objetivos a 2030 y 2050. Y es muy importante los objetivos de 2050 que comentaba Luis, porque aunque parezca muy lejano, las empresas invertimos con unos horizontes de 20 y 30 años y necesitamos no solo saber el objetivo del año 2030, sino el de 2050 para evitar que se hagan inversiones que cumplan con 2030, pero puedan luego no cumplir con el año 2050. Eso en cuanto a objetivos. Y políticas, pues necesitamos políticas, muchísimas políticas, luego comentaremos, pero quizás la prioritaria es la fiscalidad energética basada en el principio de quien contamina paga. O sea, tenemos que poner unos impuestos sobre el CO2 y sobre otros contaminantes, por ejemplo, que generan los problemas de calidad del aire, por el que los productores y los consumidores recibamos las señales adecuadas para que se tenga en cuenta esos costes ambientales en los costes generales. Y eso hoy en día no se está produciendo. Es curioso porque no. Por ejemplo, en Europa pagamos CO2, pero lo pagan solamente determinados consumidores y otros no. Por ejemplo, si tú vas en un coche eléctrico, hoy en día pagas por el CO2 porque el sector eléctrico está en el comercio de emisiones, pero si vas en un coche diésel no pagas CO2 porque el transporte no está en el comercio de emisiones. Y yo creo que se necesita una evaluación de todo este sistema fiscal y dar las señales adecuadas para la generación y para el consumo y para la inversión. ¿Me dejas que discrepe? Por supuesto. Porque la fiscalidad que planteas es una fiscalidad, digamos, convencional, la fiscalidad ambiental convencional, con el principio que quien contamina paga, que es una internalización de costes de tipo de impuestos piguvianos, y no. Ahí no estamos de acuerdo porque hay que ir mucho más allá. Y eso se llama ya explícitamente, y lo tienen aplicado algunos países avanzados, como el caso de Alemania o países nórdicos, que se llama la reforma fiscal ecológica. Que no es gravar el hecho contaminante, como realmente lo dice la teoría ortodoxa, sino realmente es gravar más el CO2 o los recursos naturales, no solamente el hecho contaminante, sí, sí. Y entonces con una neutralidad fiscal, totalmente, manteniendo la neutralidad fiscal, esos ingresos, eso por ejemplo, con un impuesto sobre el CO2 o sobre los recursos naturales, la energía, con esos ingresos sustituir otros impuestos como las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social. De tal manera que se produce lo que se llama el doble beneficio económico y beneficio ecológico. Beneficio ecológico porque se disminuye la utilización del medio ambiente por ese mayor precio, y beneficio económico porque se favorece el factor trabajo, se disminuye el precio del factor trabajo, y en ese sentido se incentiva la creación de empleo, por lo tanto tiene un beneficio económico. Es el doble dividendo de la reforma fiscal. Y eso, en general, las políticas convencionales no llegan ahí, llegan solamente a una imposición fiscal de más impuestos a la energía aquí, más impuestos a los hechos contaminantes, pero nunca se llega fundamentalmente a la reforma fiscal ecológica, que eso sí que es para nota. Pues y eso es lo que prima también la Unión Europea y algunos países más adelantados, pero que todavía aquí en España no se llegaba a esa discusión. Pues estamos totalmente de acuerdo, porque yo creo que lo que hace falta es una reforma fiscal ambiental, que lo que decías, profunda, basada en el principio de neutralidad recaudatoria, y poner impuestos sobre cosas malas, contaminación, y quitar impuestos sobre cosas buenas y desgravar lo malo, como puede ser el trabajo. Eso es. Vale. O sea que... por no desviarnos de la pregunta, que era sobre los objetivos, estáis hablando de herramientas, y efectivamente es una herramienta fundamental, pero para que esa herramienta y otras funcionen, lo que hace falta son señales claras, y la primera señal son justamente lo que tú marcabas, es decir, cuáles han de ser los objetivos. Y los objetivos no hay que inventárselos, es decir, están definidos en el Acuerdo de París. Es decir, el Acuerdo de París señala como objetivo asumido por todos los países de la humanidad, porque haremos fuera solo Estados es un solo entre comillas, porque es un país muy relevante, Estados Unidos, pero todo el resto de los países del mundo son suscriptores del Acuerdo de París. Y lo que establece es que el objetivo es evitar un calentamiento global, que ese calentamiento global se quede todo lo posible por debajo de 2 grados y que a ser posible no sobrepase 1,5 grados. Cuando eso lo llevas a lo que produce ese calentamiento, lo que significa, y el mismo Acuerdo de París lo establece, las emisiones que causan el calentamiento
deben ser neutras, es decir, debe haber un balance entre lo que se emite y lo que se absorbe neutro en este siglo, es decir, lo más pronto posible, antes de que acabe este siglo. Lo cual quiere decir que lo que producimos tiene que reducirse a cero. Si no es que haya que reducir el viejo objetivo de la Unión Europea de, bueno, en 2050 tenemos que haber reducido las emisiones, que es mucho, entre un 80 y 95%, ese no vale para el Acuerdo de París. Para cumplir con el Acuerdo de París, las emisiones tienen que llegar a cero y nosotros, los europeos, tenemos que hacerlo mucho antes que la mayor parte de la humanidad. Por tanto, es un reto mayor todavía que el que ya teníamos. Llevar las emisiones a cero y, por supuesto, proteger aquellos sumideros naturales, como son las masas forestales, como son los océanos, para que puedan compensar en la medida de lo posible y reducir la concentración de CO2 en la atmósfera. Por tanto, esos objetivos, la Unión Europea ya se ha dado cuenta que no valían los que teníamos y los están repensando. Un primer paso, pero todavía muy insuficiente, se ha dado cuando el objetivo de energías renovables, que se había puesto para 2030 en un 27%, han acordado elevarlo a un 32%. Sigue siendo insuficiente y ha puesto, y aquí se está grabando, ha puesto a que antes de 2030 ese objetivo habrá vuelto a subir. Por supuesto que habrá vuelto a subir porque no hay más remedio. El objetivo de energías renovables tiene que ser mucho más ambicioso. Pero es que el de eficiencia energética todavía no ha habido acuerdo para modificarlo y sigue estando en un 27%, totalmente insuficiente. Y el propio objetivo de emisiones se sigue quedando corto. Objetivos a 2030 que son los de plazo más inmediato. Hay un plazo más corto todavía, que es el de 2020, que son, como señalabais antes, los que venían del protocolo de Kioto, que fue un primer paso, pero claro, la evidencia ha demostrado que se quedaba totalmente corto. Por tanto, objetivos claros, ambiciosos, que no tienen que llevar sí o sí, y lo antes posible, a un sistema 100% basado en energía renovable, mucho más eficiente, inteligente, con participación de las personas. Y esto puede entrar en colisión con intereses que nos apuntabas tú antes, José Luis, de bueno, pues ciertos actores que tienen un status quo, que el sistema o el modelo actual les está generando importantes rendimientos. Indudablemente pues va a haber una oposición, o hay una oposición desde hace tiempo para que no se produzca esa transición. Pero no solamente son intereses entre actores privados, me imagino que también hay intereses entre gobiernos, ¿no? Hay gobiernos que a lo mejor no tienen tan claro, como en el caso de Estados Unidos, que esa transición sea beneficiosa para la economía del país. O sea, son cuestiones más de geopolítica y estratégicas a nivel de bueno, pues, los nuevos marcos de relaciones que se van a poder generar entre países si se produce esa transición. Y luego un tema que me parece interesante es ver qué es lo que ha pasado con el precio del barril del Brent en el último año, ¿no? Cómo se ha incrementado, creo que era un 20% en los últimos meses, y cómo bueno, pues los inversores en esa coyuntura pues han premiado, o las cotizaciones de las empresas petroleras pues han visto cómo subía su valor, su cotización, con lo cual son como cuestiones, o sea, todos estamos de acuerdo que tenemos que tender hacia allí, sin embargo el mercado nos dice otra cosa. ¿Cómo valoráis esto desde Greenpeace? Vamos por partes. Estas consideraciones geopolíticas en realidad tienen mucho más de políticas que de geo. Es decir, cuando un país está defendiendo una determinada posición, lo identificamos como país, pero realmente es el gobierno de ese momento, de ese país, el que toma una determinada posición política. Es el caso ahora mismo de Estados Unidos, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sabe muy poco de estas cosas y tiene unos intereses muy claros de volver a una mitología, ¿no? de una economía fósil que está totalmente fuera de lugar, no responde a los intereses de su propio país, como están mostrando una gran cantidad de estados, ciudades, agentes no gubernamentales, empresas, firmando compromisos mucho más, asumiendo, no solo firmando, asumiendo y poniendo en marcha esa transición que el presidente trata de frenar. Aquí lo hemos vivido, es decir, aquí se ha defendido por parte de España unas posiciones muy retrógradas dentro de la Unión Europea que no respondían a los intereses nacionales. Si estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo en esta mesa, que esta transición
es un win-win, nos beneficia a todos. Las posiciones de frenar esa transición que se han defendido desde el gobierno español no iban en los intereses de España como país. Otros países están tomando, pero te digo, depende de cuál sea quien gobierna en esa circunstancia, unas posiciones más o menos avanzadas. Colectivamente, como humanidad, lo que somos conscientes, porque la información científica la tenemos sobre la mesa, es que lo que hemos comprometido hasta ahora no es suficiente. Es decir, los científicos dicen, a ver, ¿qué tienen ustedes sobre la mesa como compromiso? Lo analizan y dicen, pues mire ustedes, con esto que ustedes, si hacen lo que han prometido, la Tierra se va a calentar por lo menos 3 grados. Esa información la tenemos. Ahora hay que actuar en consecuencia. Decir, bueno, pues lo que tenemos comprometido no es suficiente. Tenemos que hacer mucho más. Y entonces ahí es donde hay que hacer frente y democratizar las decisiones para que no sean intereses corporativos de gran peso, como señalas el caso del petróleo, que juega mucho a la geopolítica y al final es intereses privados. No pueden ser los que nos condicionen esas decisiones colectivas. Estamos hablando de si este planeta va a ser habitable o no lo va a ser. Pues señores, las ganancias o pérdidas de unas determinadas corporaciones tendrán que adaptarse a la supervivencia de la especie humana. ¿Y con qué herramientas contamos? Habéis mencionado la fiscalidad como un elemento clave, ¿no? Como elemento básico de incentivo y desincentivo dentro del mercado, pero me imagino que habrá áreas de actuación concretas, prioritarias en determinados sectores de actividad, que sean los que más generen. Pues una concentración importante de las emisiones está ahora mismo en las ciudades. ¿Qué otros elementos, instrumentos podemos implementar para conseguir que esa transición energética culmine con éxito, sea efectiva? Por lo menos, ¿no? O se acelere un poco. Yo creo que lo dices muy bien ahí cuando señalas el tema de las ciudades. Antes, incluso en los instrumentos, cuando hablamos de esta reforma fiscal ecológica en profundidad, que va más allá de poner impuestos o gravámenes a los hechos contaminantes, se trata también de eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Esa reforma fiscal ecológica lleva la fiscalización de los recursos, la neutralidad y esa compensación para gravar lo malo y desgravar lo bueno, y además, sobre todo, eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, entre ellas las subvenciones a los combustibles fósiles. Y ahí está otro punto también de conflicto y de intereses con las empresas, porque se trata de eliminar las subvenciones. Creo que las subvenciones en general, según la OCDE, en los últimos años rondaban los 600.000 millones de dólares, ¿no? ¿A combustibles fósiles? Sí, en general, a todas las subvenciones, digamos, perjudiciales para el medio ambiente, con lo cual es una cifra que, aunque pueda ser fluctuante en los años, pues es una cifra muy importante. Y es un tema también de conflicto muy serio. Pero volviendo un poco al tema, dónde centrar y dónde orientar más las políticas y demás, yo creo que el tema de ciudades es fundamental, porque ahí hay dos sectores que son claves, como la edificación y la movilidad. O sea, las ciudades ocupan poco territorio en el mundo, entre un 2 y un 3%, pero consumen el 75% de la energía, emiten una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes y además concentran todo el poder económico. El 85% del PIB, de la renta, de la riqueza económica mundial, se concentra en ciudades. La economía mundial hoy día es una economía globalizada, pero es una economía de ciudades. Entonces, cambiar las pautas de comportamiento de los ciudadanos, cambiar las pautas de producción y a su vez las pautas de consumo, requiere una serie de incentivos, también incentivos fiscales. También hay que premiar las acciones buenas en favor del medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, centrar el tema en las ciudades creo que es fundamental. Ahí también aparece un nuevo concepto, ahora muy de moda también en la Unión Europea, que es el de la economía circular. ¿Cómo cerramos el ciclo de la materia? No podemos cerrar el ciclo de la energía, que es un circuito abierto, pero sí cerrar el ciclo de la materia. Y entonces se trata de reciclar lo máximo posible, que los productos duren, reutilizar esos residuos en favor del aparato productivo para que sean nuevas materias primas, y eso también se concentra en gran parte en la ciudad. Hay dos partes, la bioeconomía y la parte de la economía circular de los ciclos técnicos en las ciudades. Hay mucho que decir, mucho que hacer en las ciudades. Si las ciudades dan un paso adelante, si los gobernantes de las ciudades, los alcaldes, tienen mayor poder específico, tienen más capacidad de decidir en las decisiones nacionales y las decisiones internacionales, vamos por el buen camino, porque las ciudades avanzan mucho más deprisa que las regiones y que los gobiernos nacionales, en cualquier caso. Gonzalo, tu opinión sobre los temas que hemos abordado, tanto desde el punto de vista de áreas de actuación como desde el punto de vista de la geopolítica. De la geopolítica yo quería comentar, has hablado también del tema financiero. Yo creo que has comentado los bancos. Yo creo que eso es muy importante y yo creo muy significativo porque los inversores están empezando a movilizar
O sea, los inversores huelen el dinero y huelen el riesgo. Y lo que están viendo en los temas de cambio climático son riesgos y oportunidades. Entonces, hay un movimiento de desinversión de los bancos y de los inversores en fósiles, y eso no lo hacen los bancos por responsabilidad social corporativa, lo hacen porque quieren inversiones sostenibles a futuro. Y entonces, ahora mismo el precio del petróleo está muy alto, pero a futuro, si vamos a un modelo económico y energético sin petróleo, las empresas petroleras, las empresas energéticas que no se ajusten a estos escenarios van a pasar por problemas y van a tener riesgos. Entonces, yo creo que es importante, el Banco Mundial ha dicho que no va a invertir ya en fósiles, AXA, la inversora, que no va a invertir en empresas con carbón, BlackRock, el mayor gestor privado del mundo, ha dicho que solo invierte en empresas sostenibles. Eso es muy relevante. Y en cuanto a las políticas, hay un tema muy importante, y es que el Gobierno se ha comprometido a aprobar una ley de cambio climático y transición energética en esta legislatura. Yo creo que es muy importante establecer objetivos y políticas, y hay un tema muy relevante, que es, yo creo, la necesidad de hacer planes sectoriales. Yo estoy de acuerdo con Luis que esto de la transición energética va mucho más allá de la energía, va de la transformación del sistema económico. Y entonces todos los sectores económicos se tienen que ajustar a esto. En la electricidad yo estoy de acuerdo con José Luis, vamos a un sistema 100% renovables, pero esto plantea retos. O sea, un sistema con un 80, un 90% de renovables en el sistema de energías intermitentes, pues plantea retos y hay que abordarlos. Habrá ganadores y habrá perdedores, y habrá que hacer una transición justa. Pero eso pasa en la electricidad. En el transporte, pues el transporte en España es el 50% de las emisiones, pero tenemos una industria automovilística muy potente. Somos el segundo productor de Europa y el octavo del mundo, y esto nos genera importantes oportunidades, pues invertir en coche eléctrico, invertir en vehículos limpios. Entonces, ¿cómo vamos a abordar eso? En turismo habrá que hacer lo mismo. En cada uno de esos sectores habrá que ver cómo vamos a un sistema energético y económico más sostenible a medio y largo plazo. José Luis, para terminar, a modo de conclusión, bajo tu perspectiva, ¿cuáles deben ser esos instrumentos? ¿Y qué modelo? Parece ser que España no ha tomado o no ha adoptado las políticas razonables para esa transición energética en los últimos años. ¿Qué país sería el referente para Greenpeace? Bueno, siempre es difícil hablar de países referentes porque cada uno lo es en un aspecto diferente. Por ejemplo, hay países que han tomado medidas muy eficaces para dejar de utilizar carbón, y ahí pues Reino Unido ha tomado una política muy clara, pero también la está tomando Bélgica, Dinamarca, Italia, las tiene Austria. O sea, hay muchos países que se están planteando como objetivo dejar el carbón. España, de hecho, es una excepción. Es el único país de Europa Occidental que todavía no tiene ni en discusión un plan de abandono del carbón. Otros abandonan la energía nuclear, también más de la mitad de los países europeos, o no han tenido nunca, o si la han tenido han decidido abandonar la energía nuclear. Es decir, son energías del pasado que hay que abandonar. Referentes, afortunadamente, hay muchos, aunque no siempre coincidan todos en el mismo país. Hombre, hay países que efectivamente están muy avanzados en ir hacia un sistema 100% renovable o lo han alcanzado ya. Bueno, países que a lo mejor no están tan en nuestra órbita, pero que es interesante estudiar, como es el caso de Uruguay, el caso de Costa Rica, el caso de Islandia. O sea, por distintas circunstancias, países que demuestran que un sistema 100% renovable no es algo del futuro, sino es algo factible hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer a nivel nacional? Pues efectivamente, ahora mismo como herramienta, ya que está abierta la discusión y parece que hay trabajo avanzado, una ley de cambio climático y transición energética es una herramienta muy importante que se debe poner en marcha y aprovechar. Junto con otra que es obligatorio hacer, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que obliga a la Unión Europea a tenerlo, y hay que tenerlo para principios del año que viene. Bueno, pues ahí digamos tenemos el marco. Ahora lo importante es que digan ese plan y que diga esa ley. Si no es la cascarilla sin la sustancia. Hay que discutir la sustancia. La sustancia tiene que establecer, por la parte de producción de energía, una fecha de abandono. Nosotros proponemos 2025 para el abandono completo del carbón y la energía nuclear en España, un horizonte para llegar a un sistema 100% renovable definido lo antes posible, de luego antes de 2050, y por el lado del uso de la energía, incentivar un uso mucho más eficiente. Si tenemos que tener nuestra demanda energética como país ha de reducirse. De hecho, nuestros análisis muestran que en 2050 debería reducirse a la mitad respecto a lo que teníamos antes de la crisis económica. La demanda energética, que de esa demanda energética
es preferible que sea más en forma de electricidad, de esa demanda reducida, sea en forma de electricidad que en forma de otros usos finales de la energía, en cualquier caso incentivando la eficiencia energética. Y eso acompañado de medidas que den un protagonismo mayor a la ciudadanía, para que podamos ser agentes de ese cambio y no meros consumidores pasivos, medidas de acompañamiento a aquellas zonas que se las ha hecho dependientes de tecnologías muy concentradas, como era el carbón o la nuclear, y hay que hacer medidas de transición justa para que esas comarcas no se vean abandonadas en ese proceso de transición. Hay que incorporar una mirada de género donde las mujeres dejen de estar ignoradas en la toma de decisiones y sean también, por supuesto, protagonistas en la definición del nuevo modelo y en la ejecución del nuevo modelo, y eso acompañado de medidas no energéticas que también son muy importantes. Es decir, hay que transformar no solo el sector energético, hay que transformar el sector agrícola y ganadero, hay que proteger toda nuestra biodiversidad, sobre todo por su papel de absorción de CO2 de la atmósfera, y hay que modificar nuestro modelo de uso de recursos para, como se decía, ir hacia una economía circular y que salga de esa ficción del crecimiento ilimitado. Todo eso puede estar reflejado y debería estar reflejado en este marco legal. Pero insisto, lo importante es lo que diga, no el marco. Tenemos 2 minutos para concluir. Entonces, lo vamos a repartir entre Gonzalo y Luis. Bueno, pues cuáles son vuestras conclusiones finales, ¿no? Se nos han quedado muchos temas, pero tenemos que ir finalizando. Pues hombre, yo diría por concluir sobre todo que la transición energética es una parte de la familia de transiciones que configura la gran transición, donde está una transición ambiental, la propia transición energética, la propia transición urbana. Estamos ante el mayor flujo migratorio de la historia. Dentro de 40 años menos, en el 2050 el 70% de los humanos vivirán en ciudades. Entonces estamos viviendo una gran transición que lo que tiene que hacer es ir hacia la coevolución global, es decir, de alguna manera que los sistemas humanos aprendan a convivir con los sistemas ambientales de tal manera que exista esa coevolución positiva, esa evolución conjunta positiva. Eso es un gran reto, eso es más allá de una filosofía, se trata de ver cómo los sistemas humanos se acoplan a los sistemas ecológicos y realmente se transita de verdad hacia una coevolución global. Gonzalo. Pues yo diría 4 cosas. Primero, que esto es una oportunidad de mejorar la prosperidad para todos. En segundo lugar, destacaría la urgencia. No podemos perder un año más y tenemos que definir objetivos y políticas. En tercer lugar, yo destacaría que tenemos que ir a una transición justa, incluyendo los temas de empleo, o sea, porque esto tiene ganadores. Todos vamos a ganar en el largo plazo, pero la transición tendrá ganadores y perdedores y no podemos dejar a nadie atrás para que realmente exista esta transición. Y la última idea que me gustaría destacar es las alianzas. O sea, el reto es de tal magnitud que las empresas solas no podemos actuar, tampoco los gobiernos y tampoco la sociedad civil. Y no es que las alianzas, la colaboración público-privada sea necesaria, sino que es la única forma de avanzar de forma sostenible. Bueno, pues aquí terminamos el programa de hoy, se nos ha agotado el tiempo. Creo que se nos han abierto muchas interrogantes, sobre todo en cuanto a la posibilidad de cumplir con esos objetivos que nos hemos marcado. Esperemos que así sea y que esa transición energética pues sea una realidad y en un futuro cercano pues no tengamos que volver a hablar de transición, por lo menos durante muchos años, ¿no? Muchísimas gracias a los 3 invitados, a José Luis, a Gonzalo y a Luis. Y cerramos.